tutorial de hoy es... Bien, el tutorial de hoy es más una invitación para que disfrutes creando tus propias pinturas a base de verduras o de lo que puedas encontrar en la cocina. Puedes utilizar pimentón, remolacha, zanahoria, café y lo que vayas encontrando que te pueda generar un poco de pigmento. Te voy a enseñar hoy cómo prepararlas y vamos a hacer unas cuantas pinturas que van a estar muy fáciles de hacer, pero que lo puedes disfrutar mucho en tu casa en este tiempo de cuarentena. Además a esto, es un reto que nos hicimos entre varias amigas y cada una de ellas también creó su propio proyecto a base de pinturas generadas con cosas que pueden encontrar en su casa, con cosas naturales. Así que los invito también a pasarse por los canales de ellas. Así que vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra. Me les voy a ir mostrando cada uno de los colores y les voy a ir contando cómo los saqué. El primero que hice o que les voy a mostrar es el color de la remolacha. Es un color muy hermoso, muy fuerte. Lo que hice simplemente fue cortarla en rodajas, ponerla a cocinar. Luego de un rato, cuando ya estuviera cocinada, la saqué. Y el agüita que quedó la dejé secar un poquito para que quedara más concentrado el color y entonces ya ese sí me quedó para utilizarlo. La puse también con un poquito de vinagre. El vinagre es para que la pintura dure un poquito más, no se nos vaya a dañar. Recordemos que estamos trabajando con las pinturas como si fueran acuarelas, ¿listo? El siguiente color que hice fue el de la uva. La uva lo que hice fue ponerla también a cocinar, pero lo que hice fue solamente cocinar las cáscaras, que me pareció que quedaría mejor porque el color realmente está en las cáscaras. Entonces cuando las dejé cocinar un buen rato, luego las machaqué un poquito, las presioné con algo fuerte, con la cuchara, o lo pueden hacer también si tienen un mortero, lo pueden presionar con el mortero y luego lo colé y me salió este color. Da un color un poco más morado, es hermoso, queda también un color fuerte. Continuamos con el té de frutos rojos. Lo que hice simplemente es calentar el agua, echar 2 bolsitas de té para que me quedara fuerte. Sorprendentemente para mí no da un color rojo, al principio se ve rojo, pero cuando se seca queda como una especie de gris. Entonces ese es el de té de frutos rojos. El siguiente que tengo aquí es el pimentón rojo. Lo que hice fue licuarlo, también lo licué con un poquito de vinagre y entonces luego colé lo que quedó y nos quedó me quedó este color. Da un naranja muy bonito, muy fuerte. El siguiente entonces es la zanahoria, la cual la licué, luego la pasé por el colador y lo que quedó entonces es lo que me sirve para estar pintando. Recuerden que lo que estemos haciendo licuado o cocinado le echamos un poquito de vinagre para que nos dé más duración, también para que fije un poco más el color. Y la última que tengo aquí, o no la última, la penúltima, es las hojas que cogí del patio. Simplemente las licué también con un poquito de vinagre y me dio este tono verde tan hermoso. Y nos queda faltando ya por último el café instantáneo, que simplemente tomé un poquito de agua caliente, le apliqué un poquito de café instantáneo y nos da este color. Así que tenemos aquí con estos una gran variedad de pinturas para trabajar. Vamos a tener en cuenta una cosa, como son como pinturas de acuarela, entonces vamos a trabajar con pinceles suaves. Número 1. Número 2, ellas se ven de un tono cuando están frescas, pero cuando se seca sube el color, se ve más fuerte aún. Y también es bueno tener en cuenta dejar secar por capas para poder dar una capa cuando ya esté seco y hacer algunos detalles. Vamos a hacer entonces aquí algunas flores para que veamos cómo podemos trabajar con estos tonos. Para este tipo de flores que voy a hacer, voy a utilizar un pincel redondo, suave también, que sea más o menos no demasiado delgado. Y simplemente voy a hacer los pétalos de forma como muy relajada. Vamos a disfrutar un poquito, la idea es disfrutar esto. Esto es más bien como un juego, como algo que hacer en este tiempo de cuarentena. Y entonces lo que hice fue el pétalo no completo,
para poder dejar una parte como de luz. Entonces hice los pétalos y luego le apliqué un poquito de agua y voy a ir aclarando mi pintura. Miren los tonos tan hermosos que da. Este es el color rojo que me da la remolacha, el betabel, que lo llaman también en otras partes. Y entonces podemos trabajar en aguadas para que nos dé unas zonas más claras que otras. Recuerde que cuando trabajamos así con tonos acuarelados o que sean tonos técnicas como muy aguadas, entonces es bueno o es importante tener en cuenta que en estas técnicas no hay forma de sacar blancos, sino que se dejan desde un principio. Entonces la idea es que si quieres algo muy claro no lo pintas o simplemente le agregas mucha agua para que te quede muy claro, pero no se puede corregir después. Entonces también hay que jugar un poquito con el error, hay que disfrutar el proceso. Y así voy a pintar diferentes flores con los diferentes tonos que tengo aquí. Una cosa que van a ver es que se pueden combinar los tonos. Por ejemplo, puedo tomar un rojo, difuminarlo o degradarlo mejor con el naranja y luego con el amarillo, y nos va a dar una degradación muy, muy hermosa. No tengo nada claro de lo que voy a pintar, simplemente quiero pintar unas flores, ir haciendo como un arreglo allí. Entonces tengo aquí las hojas con el verde, voy a dibujar la hoja y lo que voy a hacer es ir aguando un poquitico para que vaya quedando claro hacia el centro. También lo puedo combinar con el amarillo que tengo para que quede más matizado el tono de la hoja. También lo que voy a tener muy en cuenta, o lo que pueden tener ustedes muy en cuenta, es que estoy dando una primer capa en todo y cuando ya esté seco voy a hacer otros detalles y van a ver cómo se ve de hermoso. Entonces estaré pintando así diferentes flores con sus hojas respectivas. Mire que puedo estar combinando los tonos. La idea es ir haciendo, ir descubriendo, ir disfrutando un poquitico con esto, ir como viendo cómo se comportan los colores, y así va a ir saliendo nuestro proyecto. Bueno, ya que tengo algunas flores, algunas hojas, entonces voy a hacer como algunos, decirlo así, corrosquitos. Con mi pincel levantado voy a hacer esos corroscos, las líneas sinuosas. Voy a hacer otras florecitas aún más delgaditas y así poco a poco voy a ir llenando el espacio. Otra cosa que puedo hacer, o que pueden hacer también ustedes, son espigas, que son lineecitas diagonales de un lado hacia el otro, de un lado al otro, y ahí va a ir saliendo la espiga. Queda muy bonito, queda con mucho movimiento el diseño que estamos haciendo, y te vas a divertir mucho porque vas a estar simplemente ensayando y viendo cómo salen las cosas. Ya para finalizar, como para darle un toque así medio vintage, con el café empecé a aplicar en todas las esquinas alrededor un poco de café para que se viera como el papel un poco envejecido. Entonces fui aplicando y fui aguando también para que se fuera viendo como un degradado del oscuro hacia lo clarito, o sea, de las esquinas muy oscuras y hacia las flores un poquitico más claro. Una vez ya tenemos nuestro diseño, lo dejé secar y voy a dar aquí otra capa donde voy a hacer algunos detalles como las venitas de la mitad de las flores, de las hojas, ir trabajándole detallitos poco a poco para que se vaya viendo también más interesante. Y aquí solamente como por mostrarles, tengo este paisaje que también ya di una primer base de tonos naranjas con el color de las uvas, con el color de la remolacha, y entonces hice ese atardecer, di una base también con el verde, y entonces estoy aquí repasando, colocándole un poco más de verde, un poquito de café también en las zonas para que se vea como que las montañas resaltan. Luego entonces voy a hacer algunos detalles más. Así que con el café estoy pintando un arbolito con el delineador. Primero estoy dando la base con el delineador y luego voy a pintar algunas hojas con todos los colores que tengo. Voy a dejar secar y luego vuelvo y pinto otro poquito de las hojas, y esto va a hacer que el follaje se vea aún más interesante. Y lo terminaré con unas florecitas en la parte de abajo.
También simplemente voy a colocar la gotica, 5 goticas con el pincel para formar la flor. El reto es que empieces a investigar en tu casa todas las posibilidades que tienes con todas las verduras que hay, con cualquier producto que tú veas que te pueda generar una pintura, que crees tu propia obra de arte a partir de esto. Empiezas a pintar, a generar cosas que tú veas que puedas hacer y vas a ver que va a salir algo muy, muy hermoso. Y te invito que compartas las fotos con el numeral Reto Entre Amigas para poder ver lo que tú estás haciendo a partir de mis videos y a partir de los videos de mis compañeras que también estarán haciendo otras cosas muy muy interesantes, también como algunos maquillajes con verduras, también van a estar haciendo algunas decoraciones para la casa y otras cosas muy muy hermosas que van a estar trabajando. Bien, solo queda decir que disfruten mucho de este proceso de investigar, de ir haciendo las pinturas poco a poco hasta que vayan descubriendo cuáles quedan mejor. También que vayan a visitar los videos de mis amigas que también están haciendo unos proyectos hermosísimos. Que no se olviden también de publicar con el hashtag Reto Entre Amigas para yo poder ver los proyectos que ustedes están haciendo y sobre todo y lo más importante, suscribirse y continuar viéndome en el siguiente tutorial.